Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Noticias del Congreso, transmitiendo a la República Mexicana en los sistemas de televisión terrestre, TDT. Estamos también, por supuesto, en la televisión por cable, como lo hemos estado desde 1998, y ahora en www.canalcongreso.gov.mx y en todas las redes sociales en las que nos sigue la audiencia del canal de televisión del Congreso Federal. Uno de los temas centrales que cada legislatura está en análisis, en discusión, en ajuste, en debate, tiene que ver con los medios de comunicación, con la radio, la televisión y ahora pues los medios digitales. En la 64ª legislatura no ha sido un tema ajeno, por supuesto, en la agenda legislativa y parlamentaria ha habido debates alrededor de los medios públicos, de los medios privados, de las concesiones de radio y televisión y todos estos temas que están alrededor de la legislación en materia. Y precisamente para platicar de este y otros asuntos que ya le diré más adelante, pues agradecemos a la diputada Laura Rojas que nos dé unos minutos a Noticias del Congreso. Muchísimas gracias, diputadas, por estar con nosotros aquí en el estudio. No, gracias a ti y un saludo a la audiencia del canal del Congreso. Quiero destacar que la diputada Laura Rojas ya es una decana legisladora, ha estado como diputada federal en la 60 legislatura y como senadora de la República en la 62 y 63 legislatura, por lo cual, por supuesto, valoramos mucho que nos regale estos minutos. Con muchísimo gusto. ¿Cuáles han sido los temas centrales que ha encontrado usted al asumir la presidencia de la Comisión de Radio y Televisión? Pareciera que es un debate terminado, que después de la ley o las reformas que tuvieron que ver con telecomunicaciones y radiodifusión y la creación de una ley de un sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, el tema legislativo estaba cerrado, al parecer ya había un marco jurídico. ¿Cuáles son los temas que están ahora en análisis y discusión en la Comisión? Bueno, decir que el tema de los medios, de la radio y la televisión, pues es un tema que, como tú ya lo dijiste, que está en permanente análisis porque es un ámbito que también está en permanente evolución, ¿no? Y particularmente en estos momentos en los que estamos presenciando un cambio de época, ¿no? En lo que tiene que ver en cómo la gente se informa, se entretiene y se educa, pues eso ha detonado una nueva reflexión sobre el papel de los medios de comunicación, pues en la era de la convergencia digital, ¿no? Entonces, esa ha sido la reflexión principal que tenemos al interior de la Comisión de Radio y Televisión. O sea, primero, pues entender este fenómeno de la convergencia digital, de la nueva era de la información, del Internet de las cosas, o sea, todo esto que ha estado cambiando y cómo en este nuevo contexto los medios tradicionales como la radio y la televisión van a seguir dando servicio a las audiencias. Entonces, hay que tener en cuenta, Laxman, que aún en nuestro país más del 80% se sigue informando a través de los medios tradicionales, es decir, de la televisión abierta y de la radio principalmente, ¿no? Sin embargo, esto ya empezó a cambiar, particularmente las nuevas generaciones hoy día pues se informan, se entretienen y se educan por internet, ¿no? Las plataformas digitales como Netflix, como HBO, como Amazon Prime, por ejemplo, que son como de las más populares, pero también está YouTube y en general Internet. Entonces, las redes sociales, o sea, mucha gente se informa por Twitter, ¿no? Estás viendo pasar las noticias en tu timeline y por Facebook, a través incluso de gente que hace sus propios contenidos y que sube videos. Cualquier persona lo puede hacer y da una noticia, da una opinión, hace comedia. Entonces, los retos sin duda para los medios tradicionales, si bien todavía tienen un mercado muy amplio, están ahí vigentes. Esa es una primera reflexión. Sí. La segunda reflexión es el papel de los medios públicos, ¿no? Justamente en este cambio de época también. En México tenemos, hay que decirlo, medios públicos pues muy débiles, incipientes. O sea, ha habido intentos, ¿no? Por años de crear un sistema de medios públicos fuerte, sólido, pero desafortunadamente no se ha concretado. Entonces, y ahora parece que en esta nueva administración del presidente López Obrador, pues también tienen la intención de generar este sistema de medios públicos sólido, fuerte, y desde la comisión, por supuesto, que estamos en el mejor ánimo de poder construir. ¿Por qué? Porque los medios públicos son los responsables de transmitir cierto tipo de contenidos
que son muy necesarios para, lo dice la ley, para reforzar, por ejemplo, la unidad nacional, para fortalecer la democracia, ¿no? O sea, difundir y promover ciertos valores que tienen que ver con la diversidad, con la inclusión, etcétera, relacionados con el fortalecimiento de la democracia, para educar, ¿no? Para entretener, también para promover valores, cultura, gastronomía, ciertas cosas que son importantes para nuestro país, para nuestra memoria histórica, para muchas cosas, y que no necesariamente los van a promover los medios comerciales. Entonces, son necesarios, son valiosos, y desde la comisión hemos estado también generando diálogo entre las diferentes bancadas y entre el Poder Ejecutivo, pues para iniciar un proceso de construcción, ¿no? De una posible iniciativa de consenso que fortalezca, piense, redefina los modelos públicos en nuestro país. Ustedes estuvieron debatiendo hace poco, no necesariamente desde la Comisión de Radio y Televisión, pero sí un grupo numeroso de legisladores, precisamente respecto a algunos contenidos en medios de servicio público que, bueno, al parecer no estaban cumpliendo con esto que nos está platicando. Hicieron incluso abiertamente una solicitud al defensor de la audiencia de Canal 11 para que aclarara la situación de los contenidos que se están pues creando, generando y transmitiendo por medios públicos. Ese es el tercer tema, el tercer gran tema de lo que normalmente discutimos en la comisión, los derechos de las audiencias, ¿no? Y hay otro cuarto tema que también estamos trabajando, que es la protección a periodistas, ¿no? Estamos haciéndolo junto con la Comisión de Gobernación. Ellos están liderando, la Comisión de Gobernación está liderando la generación de un mejor marco normativo para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, y esos son a grandes rasgos los cuatro grandes temas. Me regreso a lo que me preguntabas de los derechos de las audiencias. Y los derechos de las audiencias, pues es eso, ¿no? O sea, es el derecho que tiene la gente, el televidente y el radioescucha, de tener los mejores contenidos posibles. Digo, evidentemente eso es muy subjetivo, ¿no? Y ante todo está el respeto a la libertad de expresión y el respeto a la libertad de prensa y a la libertad editorial de todos los medios. Entonces, sí, nosotros consideramos en su momento 67 diputados del PAN y del PRD que el cambio en la programación del Canal 11 pues no estaba cumpliendo con la ley. Esto lo quiero dejar muy claro, no se trataba de que no nos gustaba que criticaran a los políticos, porque sátira política ha habido siempre, y de hecho particularmente del programa del que nos quejamos no se hacía sátira política, sino que se hacía mofa de un sector de la población, ¿no? Y entonces ahí consideramos que ya no era apropiado, ¿no? Es decir, que un medio público que está pagado por los impuestos de todos los mexicanos haga escarnio de un sector de la población nos pareció muy inapropiado. Y entonces sí generamos una queja ante el defensor de la audiencia. Finalmente el defensor de la audiencia respaldó al Canal 11, nos dijo que no estaba de acuerdo con nuestra queja. Está bien, no pasa nada. Lo importante de todo este proceso, Laxman y la audiencia, es que hay mecanismos. A través de la legislación se establecen mecanismos para que la audiencia pueda dar su opinión o quejarse sobre un contenido con el que no esté de acuerdo, que no le guste, que esté en pantalla, etcétera. Y eso es lo valioso de este proceso, ¿no? Claro, que tuvimos una posibilidad de retroalimentación con el canal. Hay que decirlo, también el Canal Congreso tiene un defensor de la audiencia, porque está en la norma, y también hay un Consejo Consultivo Ciudadano que da sus puntos de vista respecto a lo que se hace en este canal de televisión donde estamos transmitiendo, que es el Canal Congreso. Exactamente, y recientemente ha habido también ha estado en la agenda pública el tema de las narcoseries. También tiene que ver con el tipo de contenidos que se generan, ¿no? Y esto lo ha puesto pues el propio presidente de la República en la agenda nacional, y lo ha puesto también el canciller, ¿no? Así es. Que es las narcoseries, que hay que decirlo, son producidas y transmitidas no por la televisión mexicana, sino por las plataformas globales, ¿no? Bueno, sí hay narcoseries producidas y transmitidas en México,
pero lo que está haciendo más daño, digamos, a la imagen internacional del país, pues son las que son transmitidas a nivel global. Si le sumas la realidad, ¿no? O sea, las noticias que salen de México y que se ven en el extranjero. Ahora la sentencia de Joaquín Guzmán Loera en todos los medios. Sí, o los crímenes, la violencia, la inseguridad que desafortunadamente pues seguimos viviendo en este país, los asesinatos a periodistas. O sea, son las noticias pues de nuestra realidad que salen hacia otros países. Y si a eso le sumas que solamente en esas plataformas digitales se transmiten narcoseries, lo cual no decimos que está mal porque es una realidad que no puedes negar, que no puedes ocultar y que está en el marco de la libertad de expresión. También nosotros en la comisión hemos propuesto al canciller crear un grupo de trabajo para generar otros contenidos adicionales, distintos. No se trata de censurar las narcoseries, no se trata de prohibir que las transmitan, no se trata de decirle a los medios de comunicación qué tipo de contenidos producir, no, simplemente se trata de generar contenidos adicionales que amplíen, ¿no?, la propuesta de programas, series de televisión, películas sobre México, porque sí es verdad que tenemos ese problema, pero no es que existe esa realidad, pero no es la única realidad de México. O sea, México es mucho más que violencia y que inseguridad. Tenemos muchísimas cosas que mostrar y presumir al mundo, nuestra gastronomía, nuestros lugares turísticos, nuestros sitios arqueológicos, nuestra historia, incluso, y bueno, por ejemplo, recientemente esta plataforma Netflix acaba de hacer una serie sobre los tacos, que la verdad es que me pareció fabulosa. Es decir, en esa misma plataforma, ¿no?, se puede ver cómo es posible también generar contenidos positivos de las realidades de México. Entonces nosotros queremos contribuir desde la comisión a impulsar la generación de este tipo de contenidos diversos. Diputada, aprovechando esto que nos hablaba ya de las relaciones del canciller y de las relaciones exteriores de nuestro país, pues recuperando un poco su experiencia como senadora de la República en la pasada legislatura, pues aquí estamos a la expectativa de noticias del Congreso de la discusión de lo que se publicó hace unos días en el Diario Oficial, el Tratado de Libre Comercio, el nuevo Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Usted como senadora observó este proceso de negociación y pues estamos un poco inquietos porque al parecer Canadá y Estados Unidos ahí siguen en el debate. ¿Cuál es su análisis? ¿Qué perfila usted? ¿Cree que se vaya a ratificar por los tres países este instrumento internacional económico? ¿Qué está observando usted? Pues mira, yo espero que sí. Yo espero que el tratado sea pronto ratificado por los parlamentos de Estados Unidos y de Canadá. Me parece que al final fue una buena negociación trilateral, que eso era muy importante. Al principio Estados Unidos trataba de negociar un poco, o sea, uno a uno, ¿no?, como con México y luego con Canadá, pero lo más importante del proceso es que se conservó siempre la negociación trilateral al mismo tiempo de los tres países y que al final se logró modernizar lo que ya teníamos con el Telecán. Entonces el TEMEC es una actualización del Telecán. Se adecúan muchos temas a realidades nuevas que antes no existían cuando se negoció el Telecán, como el comercio electrónico, por decir solamente algunas cosas, ¿no? Está el capítulo de combate a la corrupción, que también es muy importante. Se incluyen en el TEMEC temas, capítulos o reglas que aplican para los tres países en materia de derechos laborales, por ejemplo, de los trabajadores, el tema del salario mínimo, ¿no? Entonces yo creo que esta actualización del Telecán, ahora TEMEC, pues resultó en un muy buen tratado que no solamente se queda en lo comercial, sino que trata de abarcar y de llegar más lejos en términos de garantías de derechos laborales, derechos sociales, el tema de anticorrupción, como ya lo dije. Entonces yo creo que eso lo valorarán nuestros colegas estadounidenses y nuestros colegas canadienses, y espero que se ratifique muy pronto por parte de ellos.
Diputada Laura Rojas, no resta más que agradecer lo que nos ha dado estos minutos. Digo, tendríamos muchas cosas más que platicar con usted. Quizá destacar que su grupo parlamentario fue uno de los impulsores de la creación de este canal de televisión que ya cumplió 20 años de existencia, el Partido Acción Nacional. Pero bueno, desafortunadamente se nos acaba el tiempo. No resta más que agradecerle que nos haya acompañado el día de hoy Noticias del Congreso y espero que pueda volver a acompañarnos en este espacio informativo. Con mucho gusto, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar aquí en Noticias del Congreso. Hacemos una pausa, será muy breve, y vamos a regresar con la información nacional e internacional más relevante de lo que está pasando en nuestro país. Regresamos.